Vamos a orar con el Salmo número 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. No sucede lo mismo con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. No triunfarán en el juicio los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de ayer hicimos este esquema y estábamos viendo que el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 24 y 25, son capítulos escatológicos. Y en especial en San Mateo 25 veíamos esta estructura. Primero hay dos parábolas preparatorias que presenta a Jesús, la parábola de las 10 vírgenes y también la parábola de los tres administradores, porque al final los tres servidores son tres administradores. Cada quien va administrando los talentos que Dios le confió. Como ustedes y yo, todos tenemos talentos y todos tenemos que administrarlos y hacerlos crecer y compartirlos para ganar más almas para Jesús. Ese es el objetivo de esta parábola que prepara el discurso del juicio definitivo. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a empezar a leer el juicio definitivo. San Mateo 25, 31. Dice el versículo 31. Bueno, para quien tiene la costumbre de subrayar, este texto del juicio definitivo se divide en tres partes. La primera parte es del versículo 31 al 33. Es como la introducción, lo que nos pone en contexto en el juicio. Esa es la primera parte. Si la quieren subrayar, va de un color. La siguiente parte del versículo 34 al 40 y del 41 al 46. Son las tres partes de este discurso escatológico de Jesús, el juicio definitivo. Comienzo con la primera parte, del versículo 31 al 33. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, o sea Jesús, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ya hemos visto en las parábolas anteriores que siempre hay una separación de los justos y de los malvados, los que no han cumplido la voluntad de Dios. Igual aquí, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Hasta ahí termina la primera parte, lo que iría subrayado de un color. Inicia la segunda parte. Entonces el rey, entonces Jesús, a los de un lado, les dirá a los de un lado, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos? ¿O estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Hasta ahí termina la segunda parte de este discurso escatológico. Esto que acabamos de leer y que va mencionando el rey para los justos, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando el rey? Pues de un de juicio, ¿no, profe? Hay un juicio, sí, pero las de acciones que justicia, está mencionando el rey, ¿qué son? a su obra Sus obras de de misericordia. misericordia. Ven, son las obras de misericordia. El rey Jesús está mencionando aquí las obras de misericordia corporales, pero nosotros también conocemos las obras de misericordia espirituales. ¿Cuántas son en total? 14. 14 en total. Y siete obras de misericordia corporales, o también se les llama temporales, y siete obras de misericordia espirituales. A ver, aquí ya Jesús mencionó las corporales. ¿Eso qué nos está enseñando? Lo que nos dice San Juan de la Cruz. Al final de nuestros días seremos juzgados en el amor, porque el amor de Dios se manifiesta precisamente en la misericordia. En esto va a consistir nuestro examen final, en cómo llevaste a cabo las obras de misericordia. Eso es la clave. En eso te tienes que preparar muy bien, estudiarlas, conocerlas y sobre todo vivirlas. Las 14 obras de misericordia. Jesús ya mencionó las corporales o temporales. ¿Cuáles son las que faltan? Las espirituales, que no están aquí, pero están repartidas en todo el Evangelio. ¿Cuáles son las 7 obras de misericordia espirituales? Díganme una, pues una Orar pregunta. por los vivos y muertos. A ver otra vez. Rezar, rezar por vivos y difuntos. Exactamente. Esa es una obra de misericordia espiritual. Soportar Soportar los los defectos defectos de los con demás. paciencia. Cerrar a los muertos. Corregir al que se equivoca. Bien.
¿Cuál más? Enseñar al que no sabe. Bien. Faltan como dos, se dijeron como cinco. Consolar al triste. Sí, también. Perdonar las ofensas. Exactamente. Perdonar. Dar consejo al que lo pide. Sí, muy bien. Bueno, primera obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. El enseñar sobre todo las cosas de Dios es una obra de misericordia. Ustedes en sus parroquias, en sus grupos, con los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, están llevando a cabo una obra de misericordia. Están enseñando al que no conoce todavía la palabra de Dios. Es una obra de misericordia. Guiar a los demás en las cosas de Dios. Segunda obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. Dar buen consejo. Y un buen consejo siempre brota del Espíritu Santo. Un buen consejo siempre brota de la vida de oración, de la vida de gracia, de la inspiración divina. Si damos un consejo con lo que traemos acá en la cabeza, hablamos y decimos pura basura, puras cosas que no sirven. Por eso tenemos que ser personas que están en constante oración, porque esa es una obra de misericordia. Y el guiar un alma que se encuentra perdida, desorientada, es también tu misión. Es algo que Dios está poniendo en tu camino para que vivas la misericordia. También sería muy bueno que allí en su Biblia, a manera de separador, tuvieran una tarjetita con las 14 obras de misericordia, que seguramente ya se saben de memoria, pero no nos hace daño si las escribimos y las metemos ahí como separador, allí junto al juicio definitivo, para que cuando lo leas te acuerdes en qué consiste tu examen final, las 14 obras de misericordia. Tercera obra de misericordia espiritual, corregir al que se equivoca. Ya muy poca gente corrige al que se equivoca, al que está obrando mal. Y es algo que tenemos que hacer por caridad, por responsabilidad también. Es nuestro deber cristiano. Oye, ¿y por qué lo corriges? Pues porque lo amo, porque quiero que llegue al cielo, porque quiero que también viva la misericordia, porque quiero que vaya por el buen camino. Por eso corregimos a los demás cuando están haciendo cosas que no edifican ni a ellos ni a los demás. Corregir al que se equivoca. Cuarta obra de misericordia espiritual, perdonar al que nos ofende. Esa es una de las que más gente le batalla con esa, perdonar al que nos ofende. Porque el que sabe perdonar, en verdad sabe amar. Quien no es capaz de perdonar al que te ofendió, al que te dañó, al que te criticó, al que habló mal de tu familia, lo que tú quieras. Si no eres capaz de perdonar, tampoco eres capaz de amar. Y si dices que amas, es un amor falso, es un amor superficial, es un amor de fantasía. El que realmente ama es capaz de perdonar absolutamente todo, como lo hizo Jesús. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El que sabe amar,
sabe perdonar. El que no quiere perdonar no puede rezar el Padre Nuestro. ¿Con qué cara le pides a Dios, Padre, perdónanos nuestras ofensas, perdóname mis ofensas? Si Dios pudiera hablarte, te diría, a ver, ¿quieres que te perdone? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú ya perdonaste las ofensas de tus hermanos? Si no podemos perdonar, el Padre Nuestro que rezamos está vacío. Mejor ni lo reces, porque estamos siendo hipócritas, falsos delante de Dios. Muy a gusto pidiendo, Padre, perdónanos. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Guardando rencor? ¿Recordando todos los días lo que me hicieron para ver cómo planeo mi venganza? ¿Y a ver qué hago para que le duela más? ¿Y a ver qué hago para regresársela? ¿Y a ver qué hago para que vea que no me dejo? Y con ese corazón estás pidiendo perdón, con ese corazón arrogante y soberbio y lleno de odio, estás rezando el Padre Nuestro, sin tomar en cuenta que ese que te ofendió, quieras o no, estés de acuerdo o no, te guste o no, también es tu hermano. Y también por él Jesús derramó su sangre, como lo hizo por ti. Padre, perdónanos, como nosotros perdonamos. El que sabe amar, sabe perdonar. Ahí se muestra la misericordia. Es que me ofendió y me lastimó y me dañó muy, muy feo. Lo que me hizo es muy fuerte. Pues que tu perdón sea muy fuerte también. Pero de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Porque si no lo haces aquí, lo vas a tener que hacer, si bien te va, en el purgatorio. Y de ahí no vas a salir hasta que ames con todas tus fuerzas a tus enemigos, a los que te ofendieron, a los que te dañaron y a los que hicieron de todo para destruirte. Así como los ama Jesús. Por eso, si iluminados por la palabra de Dios, me doy cuenta que hay algo que no quiero superar y no quiero olvidar y no quiero perdonar, velo empezando desde ahorita, para que no lo tengas que hacer en el purgatorio. Porque al cielo se entra limpio, inmaculado, santo, como después del bautismo. Y un corazón con odio no puede entrar al cielo, por donde le busques. Tienes que entrar amando como nos ama Jesús, porque por eso lo estás siguiendo y por eso te estás esforzando por conocerlo más, para ser como Él, para vivir como Él. Y Él perdonó hasta el final y lo sigue haciendo. Y quien reza al Padre Nuestro se compromete a eso, a tener la humildad de perdonar, porque yo también fallo, porque yo también caigo, porque así como me dañaron, yo también he dañado a otras personas. Y así como a mí me gusta que me perdonen, y así como yo pido perdón, yo también tengo que perdonar. Hay que perdonar por humildad. Si no eres humilde, jamás lo vas a lograr.
si pones por encima tu soberbia, y es que me hizo, y es que me dijo, y es que así no puedes perdonar. Para perdonar, lo que está por encima de todo siempre debe ser el amor y la humildad. Esa es una obra de misericordia espiritual, perdonar al que me ha ofendido. Quinta obra de misericordia, consolar al triste. Consolarlo es escucharlo, animarlo, impulsarlo, estar con él, caminar con él. Oye, ¿cómo vamos? Una llamada, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te va? Oye, vamos a orar juntos. Y así lo animamos, y así le compartimos el amor de Dios. Y así él experimenta que no está solo. Y la tristeza se empieza a ir. Y la misericordia empieza a llegar. Y tú ya estás cumpliendo con una obra de misericordia, por acompañar al otro, por caminar con el otro, por comprender al otro, por consolar al que está triste. Hasta sentándote en silencio con él, ya es un consuelo. Ya él se da cuenta que no es el único en el mundo. Debemos tener esa humanidad, ese tacto para acercarnos al que sufre. Consolar al triste. Siguiente obra de misericordia espiritual, sufrir con paciencia los defectos de los demás. También otra que a varios les cuesta, sufrir con paciencia los defectos de los demás. No juzgar, no señalar, no criticar, no ir a hablar con el vecino de este que es así. Uno, este sufrimiento, esta desesperación a la cruz de Cristo. Y esto que estoy ofreciendo, esto que estoy uniendo a la cruz de Jesús, me está ganando la salvación de mi alma. ¿Cuántos pasos hacia el cielo ya nos hubiéramos ganado si no hubiéramos criticado y hablado mal de los demás? Ya estaríamos súper adelantados en el camino al cielo. Pero ¿qué nos va atrasando y estancando, deteniendo? Que es muy cómodo y se antoja mucho criticar. Ya ahí voy a echar chisme, ya ahí voy a, ya me dijeron esto, pues le echo más. Ya se lo dije a una señora, voy y le digo a otra. Y el camino al cielo, bien, gracias. Por allá, olvidado. Cuando por eso estás aquí, para llegar al cielo, soportar con paciencia los defectos de los demás. Y última obra de misericordia espiritual, rezar por vivos y difuntos. Rezar por vivos y difuntos. Y a los difuntos tenemos que siempre tenerlos en nuestras oraciones, porque ellos que están en el purgatorio están viviendo un proceso. ¿Qué proceso viven en el purgatorio? A ver, díganmelo ustedes. Su purificación. ¿Qué más? Llenarse de gracia como cuando nos bautizamos. Gracias. ¿Qué más?
Bueno, apúntenlo ahí. Los que están en el purgatorio están viviendo un proceso de cristificación. Cristificación. Se están cristificando y no van a salir de ahí hasta que sean como Cristo, con esa pureza, con ese amor, con esa ternura, con esa misericordia. En el purgatorio nos cristificamos. Por eso hay que irle empezando desde ahorita. A algunos les faltará más, a otros menos, a otros pues hay, a otros más o menos. Pero de que nos falta a todos nos falta cristificarnos, ser como Cristo. Una vez Luisa Picarreta, que es esta mujer santa a la que Jesús le reveló los misterios de su divina voluntad en 36 tomos, ella una ocasión estaba sentada en su cama y Jesús se le apareció y se le acercó lentamente y ya estaba cerca de ella y Jesús se fue acercando más y más y más hasta que el rostro de Luisa Picarreta y el rostro de Jesús estaban frente a frente, pegados. Y ella sintió cómo la mirada de Jesús la envolvía, una mirada profunda, penetrante, luminosa de Jesús. Y Luisa Picarreta, sorprendida, le pregunta, Señor, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Y Jesús le dijo, Luisa, estoy buscando mi imagen en ti. Y Luisa se sorprendió y le dice, Señor, ¿y ya la encontraste? Y Jesús le dijo, no, todavía no. Y desapareció Jesús. Y Luisa Picarreta se cubrió el rostro y empezó a llorar. Pasó un tiempo y volvió Jesús. Apareció y volvió a hacer lo mismo. Se fue acercando lentamente hacia ella, hasta que su rostro estaba nuevamente frente al rostro de Luisa Picarreta. Y Luisa se sorprende y le dice, Señor, ¿qué haces? Y Jesús le dice, estoy buscando mi imagen en ti. Y Luisa le volvió a preguntar, ¿y qué ves? Y Jesús, con una ternura indescriptible, con un brillo radiante, una sonrisa divina, le responde, ahora puedo verme claramente en ti. Y le abrazó. Y ese abrazo fue para Luisa un gozo muy grande. Y después de un tiempo, se le apareció la Virgen María. Y también, al igual que Jesús, empezó a acercar su rostro hasta que la tuvo frente a frente y le dijo, Madre, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Y María le dijo, estoy buscando a mi hijo en ti. Y Luisa le dijo,
¿Y qué ves? La Virgen María le contestó, lo puedo ver en ti. También la Virgen María le abrazó. Esa es nuestra meta, ser un reflejo claro y puro de Jesús. Desde esta vida, todo lo que vamos pasando tiene un objetivo, cristificarnos. ¿Cómo está el espejo de tu alma? Si ahorita vivieras esta experiencia de Luisa Picarreta y tuvieras a Jesús frente a frente, ¿qué vería en tu alma? ¿Qué vería en tu espejo? ¿Se vería Él o vería otros deseos, otros dioses, otros ídolos que te has construido? Y cada vez que el sacerdote levanta la hostia consagrada, santa, inmaculada, en el altar, en ese momento Jesús también te tiene frente a frente. ¿Qué es lo que Jesús ve en ti cuando vas a la Eucaristía? Quedémonos meditando un momento en esto, en qué es lo que ve Jesús al estar frente a frente con Él en la Eucaristía, en mi interior, en lo que cierro la sesión y la vuelvo a abrir. Ahorita volvemos. A todo esto nos invita la palabra de Dios el día de hoy, a que también la Virgen María pueda ver en ti, pueda encontrar y abrazar en tu alma a su niñito, a su Jesucito, y que el rezo del Santo Rosario tenga siempre esa intención. María, Madre, ven a encontrar a Jesús en mí. Ven a abrazar a Jesús en mí. Ven a amar a Jesús en mí. Qué profunda es la palabra de Dios. Y a esto debemos aspirar todo el tiempo. Entonces, el juicio definitivo consistirá en las obras de misericordia. Dice el texto del versículo 34 en adelante, lo que menciona el rey Jesús: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron. Y esto también debe hacernos meditar en cómo me comporto ante los demás. Cada vez que tengo en mi casa algún trabajador, algún pintor, algún jardinero, algún plomero, ¿cómo lo tratas? Dice Jesús que lo que hicimos con uno de esos más pequeños, con él lo hicimos. ¿Cómo tratas tú a esos trabajadores? Hay mucha gente que no tiene ni siquiera el tacto, la humanidad de ofrecerles un vaso con agua. Y están en el sol, cansados, pintando, arreglando, cortando, emparejando el césped.
y ni un vaso de agua le pudiste dar. Son ellos quienes con pena a veces se acercan. Oiga, no me regaló un vasito con agua. Y no fuiste capaz ni siquiera de tomar la iniciativa, de tratarlos con dignidad, de darte cuenta que en ese trabajador está Jesús, de que se sintiera en casa, que no se lo merece, que no es lo que va a ser tomado en cuenta en el día de tu juicio, porque a veces pensamos tanto para hacer el bien. No nos cuesta nada si a quien llega a nuestro hogar lo hacemos sentir como en su propio hogar. Sí, miren, muchachos, pásenle. Aquí está una jarra con agua, aquí está el sanitario, lo que ustedes gusten. Como si fueran a estar ahí 10, 20, 30 años. Un día que van a estar. Trátalos bien, con dignidad, que se sientan personas, respetadas, valoradas, dignificadas, como lo haría Jesús, porque en ellos está Jesús. Llega la hora de la comida y no, pues hay que darles en desechable. ¿Cómo le voy a dar en mi plato? En las tazas de aquí de la casa, en los vasos. Hay que darles en desechable y ellos allá comiendo en las piedras en el suelo y tú muy a gusto en la mesa. Nada te cuesta por ese día o por esos 2 días. Muchachos, pásenle. Aquí es su casa, vamos a comer juntos y comiendo en la misma mesa y lo mismo que tú comes, porque en ellos está Jesús. Y lo que hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. ¿Por qué nos cuesta tanto ver en el otro a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto tratar a los demás con dignidad y con respeto y con caridad cristiana? Si en ellos está Jesús. Una vez, Santa Catalina de Siena, teniendo una casa muy lujosa, de 2 pisos, una vez hacía mucho frío en la noche y ella estaba en el segundo piso, en su habitación, con 2 cobertores, muy calientita, ya bien, bien acomodadita para dormir. Y escucha la puerta a medianoche, a las 12. Y se le hizo raro y bajó y vio a un adulto mayor, a un ancianito, que estaba temblando y le dijo, tengo mucho frío. Y ella le invitó a pasar, subió, bajó un cobertor, dijo, pues al fin tengo dos, bajó un cobertor calientito y lo cubrió. Y el señor le agradeció y se fue. Ella cerró la puerta, subió a su habitación y con el cobertor que le quedaba se volvió a tapar. Pasaron 5 minutos y volvieron a tocar la puerta. Se le hace raro otra vez, baja a abrir y cuando abre la puerta ve al Señor Jesús, resplandeciente, glorioso, lleno de luz, hermoso, y le dice, hija, hace unos minutos vine disfrazado de un anciano de frío que estaba temblando y tú me cubriste del frío. Esa fue una prueba para ti y has pasado la prueba. Y tengo para ti un regalo. Hoy te regalo algo muy valioso.
algo muy preciado. Hoy te regalo mi corona de espinas. Y Jesús se la puso y ella la aceptó con amor. Ese fue el regalo de Jesús, porque ella pudo ver en ese ancianito el rostro de Cristo, que tenía frío. Y en eso vamos a ser juzgados, en el amor, en la misericordia, en el trato que le dimos a los demás, en la dignidad con la que tratamos a los demás. Hay un libro que se llama Los Miserables de Víctor Hugo, no sé si alguien ya lo leyó, y aunque es un libro de la literatura universal, también de vez en cuando nos hace mucho bien leerlos, porque en lo que es bello, en lo que es arte, en lo que es recto, allí está Jesús también. Y es un libro de la literatura universal muy, muy valioso, con muchas enseñanzas. Y en las primeras páginas te atrapa la historia. Hay un hombre que va por las calles, que se llama Jim Valjean. Cuando ya traducido, se llama Juan. Este Juan va por las calles buscando algo para comer. Llega la noche, hace mucho frío y tocan una casa. Le abren la puerta y lo recibe un señor que él no conocía, porque la casa en la que él tocó era la casa del señor obispo. Y el señor obispo sale, lo ve y le dice, hijo mío, pásale. Y dice, rápido, tráiganle una cobija, tráiganle sopa caliente. Ven, hijo, siéntate aquí conmigo. Vamos a cenar. Mira, aquí hay tecito, aquí hay sopa. Y le abrazó y le llamó hijo. Y Juan quedó sorprendido. Dije, pues yo me esperaba lo de siempre, que me cerraran la puerta, que me corrieran a golpes, o que simplemente no me abrieran. Y Juan sorprendido y comiendo y, y preguntándose quién es este hombre que me ha tratado como hijo y que sin conocerme me abrió las puertas de su casa y me está dando de comer. Acaba de cenar y el señor obispo lo lleva a su habitación y le dice, hijo, mira, aquí está un cuarto, aquí te puedes quedar para que pases aquí la noche y ya mañana a ver qué Dios dice. Aquí está el baño, aquí está tu cama, descansa. Y entonces Juan se queda ahí sorprendido y a medianoche se levanta. Y él viviendo en la calle, acostumbrado a robar, vio la oportunidad, vio que el señor obispo tenía en el pasillo un reloj que se veía valioso, algunos cubiertos que también podía vender, pues él le quitó la funda a la almohada y ahí echó el reloj, echó cubiertos, echó lo que encontró. Hizo como su itacate y se fue. Al amanecer llegan los policías con Juan esposado y llegan y le tocan al señor obispo. Y el señor obispo sale, primero salió sorprendido porque pues, se dio cuenta que le habían robado. Y cuando ve a Juan con los policías, les dice, señores, ¿qué pasó? Muy buenos días. Señor obispo, pues fíjese que lo encontramos a este hombre en la calle, vea su aspecto y pues estas cosas pues se ven de valor
y son suyas. Y entonces el señor obispo le dice, sí, efectivamente, son mías, pero Juan no es ningún ladrón. Él descansó aquí, en uno de los cuartos, y antes de que se fuera para su camino, yo se las regalé. Él no es ningún ladrón. Quítenle las esposas. Y entonces Juan, sorprendido, ve a los policías que le quitan las esposas, los policías apenados, le dicen, señor obispo, discúlpenos. Señor Juan, pues discúlpenos también, no creímos que esto fuera así. Y se fueron. Y el señor obispo se queda a solas con Juan y le dice, Juan, hijo mío, con estas cosas tu alma ha sido comprada para Dios. Y a partir de ahora le perteneces. Anda, sigue tu camino y haz el bien a todo el que encuentres. Y Juan, con esa alegría, pero también con esa sorpresa, siguió su camino. Y eso le cambió totalmente la existencia. Y él, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, llegó a ser empresario, muy rico, y le dio trabajo a muchas personas de la comunidad, porque él sabía lo que era la pobreza. Y así inicia esta historia apasionante de Los Miserables de Víctor Hugo. Y con esto que les narré, no les voy a contar más para que ustedes lean el libro, sino para que se emocionen. Pero ya con esto que les conté, vemos muchas obras de misericordia en ese texto. En eso consiste nuestro examen final, en ser misericordiosos, como Jesús es misericordioso. Continúo. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos? ¿O estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Todo lo que tú hagas con los demás, lo estás haciendo con Jesús. Y en eso consistirá tu juicio. ¿Cómo trataste a Jesús? ¿Cómo le hablaste a Jesús? Después dirá a los del otro lado, apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga. Dios nos libre de escuchar estas palabras saliendo de los labios de Jesús. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me hospedaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él le responderá, les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, y son ya las tres partes de este juicio definitivo. Y con eso terminamos
nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Pues a mí que todavía me falta mucho, pero que, pero que deseo ser como Cristo y como y que también deseo que Jesús se refleje en mi coherencia de vida. Pero, pero sí, pues en definitiva, todavía nos falta mucho. Bueno, todavía me falta mucho. Y que agradezco la enseñanza, profe, porque eh, lo vemos a usted como un reflejo, o sea, como ese reflejo de ese maestro que nos enseña con esa paciencia, con ese amor a Jesús, con ese amor a la palabra, con ese amor a que todos seamos salvos y vayamos al cielo, vayamos a la gloria de Dios. Agradezco ese carisma y esa manera de enseñarnos y hacer la corrección fraterna, pero en mi, en mi opinión es que pues todavía me falta mucho pero tengo ese deseo de hacer de mi vida mejor para Jesús y para María. Gracias, profe. Dios le bendiga y bendiciones a todos. Muchas gracias por sus palabras y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Maestro, yo desde la clase de ayer y la clase de ahora el Espíritu Santo me ha iluminado con la palabra prepárense, que sabemos que Dios sabe que somos imperfectos y que somos humanos, pero que haciendo su voluntad y cumpliendo los mandamientos podemos llegar a la perfección, porque debemos de entrar al cielo santo sin ninguna mancha. Entonces, al prepararnos, así como las vírgenes, prepararnos, nuestro aceite va a ser pues el confesionario, la pena y la deuda, prepararnos con todos los elementos, que nos ha enseñado, eh, de de todo lo que hemos visto de las obras de misericordia, las corporales, las espirituales, cumplir los mandamientos, eh, fijarnos mucho en los 7 pecados capitales, este, no dejar de largo el confesionario, porque como usted nos decía en las clases pasadas, que el sacerdote es la imagen de Cristo, y sí, debemos de estar alegres que tenemos sacerdotes, porque cuando muramos, ¿quién nos va a dar la unción de los enfermos? ¿Quién nos va a dar nuestro responso? ¿Quién nos bautiza? ¿Quién nos da la comunión? Este, Tenemos que valorar todo eso. Y con las obras de misericordia, yo marqué las obras con las que le batallo y con las que voy a tener que empezar a trabajar más y pedirle a Dios pues que me ayude, porque sin su fuerza pues no voy a poder yo, solamente con su gracia que me dé él a mí para seguir. Pero sí, el prepararse para la vida eterna, es lo que la clase de ayer y la de hoy es la palabra que dice prepárense. Prepárense y prepárate para cuando te llame a tu juicio particular, este, estar listos siempre, por si es nuestro último día, estar siempre en gracia. Y todas las cosas que podamos hacer, todas las herramientas serían, ¿verdad? Que podamos nosotros aprender a hacer y ayudar, y todo eso para llegar a la perfección.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su comentario aquí. Y sí, efectivamente, de esta estructura de San Mateo, la palabra clave y lo que quiere enseñarnos Jesús, que realmente lo asimilemos es la preparación. Prepárense siempre. Y en las parábolas preparatorias, es el centro es esa frase, prepararse, estar listos. Y en el juicio definitivo ya es el por qué tanta insistencia en preparar, porque el juicio va a consistir en la misericordia que mostramos, en el amor. Y sobre advertencia no hay engaño. Ya nosotros que hemos estudiado esto, y lo analizamos y lo meditamos, ya debemos estar muy adelantados en este camino, al que mucho se le da lección. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Sí, maestro. Mire, alguna vez he escuchado de predicadores que dicen que nosotros debemos de hacer nuestra oración de arrepentimiento siempre antes de dormir, porque no sabemos si vamos a amanecer vivos. De alguna manera, haciendo esta oración arrepentidos, pues si morimos, por lo menos nos quedamos en el purgatorio. Creo que es una buena forma de prepararnos cada día cuando no tenemos oportunidad, por ejemplo, de ir a confesarnos. Sí, exactamente. El vivir en gracia, el vivir en una vida sacramental activa, frecuente, ayuda mucho, pero también todos los días, antes de dormir, una práctica muy, muy buena es hacer un examen de conciencia y pedir perdón por lo que fallamos, por lo que no hicimos bien y también por los pecados de omisión. Hay mucha gente que piensa, pues yo, este, pues no hago nada malo. No basta no hacer algo malo. Tenemos que hacer el bien. Y si no estamos haciendo el bien, estamos pecando también de omisión. Por todas esas faltas, por todos esos errores, tenemos que pedir perdón. Y sí, como usted dice, nadie tiene el tiempo asegurado. Es una buena práctica hacerlo de noche. Decirle, Señor, si tú me llamas, pues te pido perdón, ¿no? Por lo que hice, por lo que fallé, y me abandono en tu misericordia. Pues sí, es una buena práctica para quien ya ha meditado en todo esto de la escatología. Sí, gracias por compartirnos. Sí, buenas noches. ¿Alguien más? Nos vemos el día de mañana, primero Dios, a la misma hora. Y el día de mañana es una sesión como la de curso pasado para compartir sus experiencias, sus aprendizajes en torno a esto que hemos visto y también lo que se quedó pendiente que iban a compartir sobre, me parece que San Pedro y no sé qué otros temas, algo también de los santos, me parece, iban a compartir. Y bueno, si alguien ya tiene su presentación, me la manda y la voy agregando, o si quieren compartir desde su pantalla también se puede, o así sin, sin presentaciones, también no hay ningún problema, como se sientan más a gusto, pero lo importante es que sí todos enriquezcamos la sesión y compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es la escatología también, ver en mi presente la obra de Dios. Bueno, nos vemos mañana, primero Dios, cuídense mucho, que descansen. Hasta mañana, bonita noche. Pase bien, hasta mañana. Sí, profe, gracias por sus enseñanzas, su tiempo. Bendecida noche. Bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Igualmente.